noches a todos los asistentes a este curso de la Escuela Nacional de Políticas Públicas. Soy Víctor Argulú Martínez, profesor universitario y también actualmente juez superior en su sistema de extinción de dominio, que alguna relación tiene con delitos vinculados contra la administración pública, ¿no? Bueno, delitos vinculados contra la administración pública. Muy bien. Vamos a trabajar en las 6 sesiones, básicamente, primero un marco conceptual hoy sobre delitos contra la administración pública, tocando una convención internacional como es la Convención contra la Corrupción de Naciones Unidas. Luego tocaremos criminalidad organizada, ¿no? Cómo se conceptúa a partir de la Convención de Palermo y cómo ha sido recogido, buenas noches a Jesús, cómo ha sido recogido por la legislación nacional. Y trataremos el primer delito contra la administración pública, que es el delito de colusión. Voy a compartir rápidamente, por favor. Ahí se ha hecho una referencia que estoy en una sala de reos en cárcel. Bueno, en realidad en mi trayectoria tengo 23 años en el Poder Judicial. He pasado por varios órganos jurisdiccionales. Una de ellas ha sido una sala de reos en cárcel, aplicando el procedimiento 1940, pero tuve la oportunidad también de ser miembro de una sala de apelaciones en la Corte Superior de Justicia en Lima, donde veíamos delitos contra la administración pública, que coloquialmente se le dice pues los delitos en los órganos jurisdiccionales anticorrupción. Pero básicamente la Corte de Lima, donde tuve la oportunidad de ver sobre estos delitos en particular que vamos a tratar. Esta Convención de Naciones Unidas es importante porque en el año 2003 marca una pauta e incluso de interpretación en el ámbito de las legislaciones nacionales de los estados que habían suscrito esta convención. Básicamente, creo que todos sabemos que la corrupción es un mal que socava las instituciones democráticas. Estamos viendo incluso lamentablemente en hechos propios de nuestro país. Hay una conexión de la corrupción con la delincuencia organizada, ¿no? Y lo vamos a ver también en casos mediáticos, ¿no? Donde siempre hay, no en todos los casos, pero también hay un componente colectivo que participa en estos delitos contra la administración pública. Es de ahí que esta convención internacional, los Estados partes buscan hacer una tarea de cooperación internacional, toda vez que estos son delitos que trascienden la frontera, pueden salir de delitos transnacionales, ¿no? De ahí la necesidad de la cooperación entre las instituciones. La idea de enfocar la corrupción no solamente es atacar, en este caso sancionar, sino también prevenir. Entonces, la convención busca que los estados también planteen algunas medidas para tratar de prevenir la corrupción con mecanismos propios del Estado, como el tema de la transparencia, el tema de dar cuenta de lo que hace cada funcionario en el Estado, y también la necesidad de que haya una asistencia especializada entre los países para el combate a la corrupción. En el caso nacional tenemos apoyo de la Comunidad Europea, tenemos también apoyo de la Embajada de los Estados Unidos para tratar de mejorar tanto la prevención como la persecución penal de estos delitos, ¿no? De ahí que esta convención plantea desde alguna manera en un ámbito preventivo la necesidad de la integridad en la función pública, la necesidad de la obligación de rendir cuentas y también la debida gestión de los asuntos de los bienes públicos. Si nosotros vemos ahorita el panorama nacional, vamos a observar justamente estamos afectados, si se quiere, por estos delitos contra la administración pública. Un sujeto importante y principalísimo en los delitos contra la administración pública es el funcionario. Hay delitos contra la administración pública, ojo, que también vamos a ver que no necesariamente el sujeto activo es funcionario. Intervienen también los particulares, que en la doctrina se le ha denominado los extraneos, y también tienen un nivel de responsabilidad en la comisión de estos delitos. La Convención contra la Corrupción de Naciones Unidas dice que es funcionario público toda aquella persona que forme parte del Estado, en este caso legislativo, ejecutivo, administrativo, judicial, ¿no? Puede ser un funcionario que ha sido designado, un funcionario que ha sido elegido, puede ser un permanente o temporal, puede ser también remunerado u honorario. Es decir, cualquier persona en esta condición que esté en el aparato estatal se convierte en funcionario público y también le acarrean las responsabilidades que implica justamente las infracciones que podría eventualmente cometer durante la gestión.
La corrupción básicamente tiene una finalidad, una teología de la corrupción es la búsqueda en este caso, la búsqueda de lucro, ¿no? La búsqueda de lucro, de bienes, ¿no? Eh, Ese es el leitmotiv de la corrupción. Entonces vamos a ver que el tema de bienes, pues el leitmotiv de la corrupción son los bienes, que pueden ser corporales, incorporales, muebles, inmuebles, tangibles e intangibles, y también documentos que eventualmente podrían acreditar la propiedad sobre dichos activos, ¿no? Esto lo vamos a ver más adelante porque la persecución de bienes es importante en estos delitos contra la administración pública. Y ahí vamos a esto de los productos del delito, ¿no? El delito de corrupción de funcionarios o delito contra la administración pública, muchos de ellos que tienen que ver con este elemento de corrupción o de dádiva de bienes, buscan justamente tener como objetivo bienes que van a incrementar el patrimonio de manera ilícita de los funcionarios, servidores o terceros interesados que intervienen o participan en estos delitos, ¿no? Entonces, esta convención promueve lo que son las medidas cautelares de corte real, independientemente de las responsabilidades penales que pueda tener un funcionario público en esta clase de delitos. Por ejemplo, se propone medidas cautelares como embargos preventivos, a efecto de poder, por ejemplo, garantizar las futuras reparaciones civiles, o se propone también la medida cautelar de incautación. La medida cautelar de incautación básicamente se dirige contra bienes de procedencia ilícita, ¿no? En algunos casos bienes de procedencia ilícita, pero que son instrumentalizados para delito, ¿no? Y después entramos en una sentencia, el pronunciamiento respecto a los bienes que han sido, en este caso, han sido incautados. Se establece una medida que se denomina el decomiso, ¿no? El decomiso es la privación con carácter definitivo de los bienes por orden de un juez, ¿no? Estos bienes pasan a ser parte del patrimonio estatal, ¿no? Entonces, el decomiso busca golpear la estructura económica, el leitmotiv que mueve a las organizaciones criminales. ¿Cuál es el ámbito de aplicación de esta Convención Anticorrupción? Bueno, no solamente tenemos el ámbito de la prevención, sino también la investigación, también tenemos el enjuiciamiento de la corrupción, las medidas cautelares que hemos señalado, básicamente para tratar de reparar el perjuicio que se le ha ocasionado al Estado. Algunos dirán, bueno, ¿esto nos sirve realmente a los jueces que trabajamos o quieren aplicar esta convención? Sí, para fines de interpretación, la convención ha sido bastante útil cuando se ha hecho la persecución de funcionarios involucrados, ¿no? En delitos contra la administración pública. Una de las medidas preventivas que hemos visto y lo señala esta convención es la debida gestión de los asuntos públicos y de los bienes públicos, la integridad, la transparencia, la obligación de los funcionarios públicos de rendir cuenta de sus actividades, en este caso de su gestión. Ahora, otro aspecto importante también y que vamos a ver y que tiene mucha relación con la forma como se administra el Estado es el hecho de las normas para la designación de funcionarios públicos. Hemos visto en el caso nacional una serie de problemas cuando se han designado personas que no tienen la formación necesaria para ocupar un cargo tan importante y relevante como es ser funcionario público, implica especialidades, ¿no? En este caso tenemos que se recomienda por la Convención de que haya normas claras respecto a cómo se va a hacer la designación de los funcionarios públicos, ¿no? Por eso que vamos a ver más adelante, ya en la parte especial, cómo estudiaremos el delito de nombramiento y aceptación ilegal de cargos, ¿no? Hemos tenido información pública de personas que no tienen ninguna condición para estar en el sector público, sin embargo, están ahí designados y están haciendo pues la suya. Más aún hay gente que ustedes verán que los designaron sin tener hasta con antecedentes penales, ¿no? Han estado asumiendo cargos dentro de la administración pública. Otra de los mecanismos de prevención que plantea la Convención son los códigos de conducta, ¿no? Es decir, los códigos de conducta que básicamente regulan los comportamientos de los funcionarios y los servidores cuando están dentro de la administración pública, ¿no? Uno de los mecanismos que se ha empleado, y somos en este caso los funcionarios públicos, estamos obligados, son las declaraciones juradas de bienes. Es decir, los funcionarios públicos están obligados a presentar anualmente toda su declaración jurada de bienes, es decir, el patrimonio con el que ingresan al sector público, deudas que pueden tener en el sector público, bienes muebles, bienes inmuebles, etcétera. Todo el patrimonio tiene que estar descrito en las declaraciones juradas de bienes. Este es un mecanismo de control y de seguimiento patrimonial de todo funcionario público
Obviamente que sabemos que también los que participan o intervienen como autores en delitos contra la administración pública no ponen todos sus bienes a su nombre. Hay que entender que también hay el uso de testaferros para poder ocultar los bienes que han adquirido de manera ilícita. Pero bueno, de todas maneras, la declaración de jurada de bienes es una herramienta importante también para poder determinar si un funcionario tiene o no, por ejemplo, un desbalance patrimonial, ¿no? Hace algunos años ya, hace algunos años, ¿no? Por ejemplo, a los funcionarios públicos había todavía una postura laxa respecto al manejo de sus ingresos personales, ¿no? Ahora la regla general es que todo funcionario público tiene que bancarizar los ingresos que percibe, ingresos por sus remuneraciones, ingresos, por ejemplo, de alquiler, si tienen inmuebles para alquilar, etcétera. Entonces, las declaraciones juradas eh, permiten el control de los funcionarios públicos respecto a su patrimonio. Hemos visto que cuando, por ejemplo, un caso hace tiempo de un juez que una señora que trabajaba en su casa le había sustraído 50.000 soles, ¿no? Y este juez, o la hija del juez, hizo una denuncia a la comisaría, ¿no? Y esto de hurto, y esto llegó ahí después del órgano de control interno, y le pidieron al juez pues, que acreditara de dónde tenía esos 50.000 soles, ¿no? Que había sido sustraído por su empleada de hogar. Y resulta que este juez no había indicado en su declaración jurada de bienes esa cantidad de dinero que tenía en efectivo en su domicilio. Entonces, a raíz de una investigación, ahí estábamos frente a lo que es enriquecimiento ilícito, un incremento patrimonial no justificado. La declaración jurada fue la herramienta, en este caso probatoria, para acreditar ese incremento patrimonial injustificado, y este juez fue destituido independientemente del proceso penal que se le abrió por enriquecimiento ilícito, ¿no? El tema de la contratación pública, que es justamente el escenario donde se desarrolla el delito de colusión, ¿no? El delito de colusión, ahí también la idea de la contratación pública es que haya transparencia, ¿no? Haya competencia y haya criterios objetivos de adopción de decisiones para que se prevenga la corrupción, ¿no? Hemos visto en nuestro país, y lo vamos a ver más adelante en el delito de colusión, cómo este escenario de contratación pública ha dañado, en este caso, el mercado, ha dañado también, trae una afectación a los consumidores. Es decir, la contratación pública como escenario, por ejemplo, el delito de colusión, ha sido el objeto, ¿no? En donde se han desarrollado estos comportamientos delictuosos que obviamente requieren una sanción penal.